La sala de juntas resplandecía bajo la intensa luz fluorescente. Tensión suficiente como para cortar con un cuchillo a Amelia, la deslumbrante joven directora ejecutiva. Se inclinó cerca del oído del nuevo empleado. Su voz, helada: la cima y estás despedido. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él, esperando la disculpa temblorosa, la súplica desesperada que siempre venía después. Pero Ryan simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Una sonrisa tranquila se dibujaba en la comisura de sus labios. Soy ciego, créeme. La habitación quedó en absoluto silencio, una frase que conmocionó a todos. Abriendo la puerta a un viaje de honor y dignidad, Ryan Blake tenía 34 años, y la vida le había deparado sorpresas que nunca vio venir. De 1,83 metros de altura, y con una complexión delgada, atlética y afilada, con rasgos distintivos, irradiaba la fuerza silenciosa de alguien. Quienes habían aprendido a desenvolverse en el mundo sin vista el accidente de construcción hace 3 años, no solo le había arrebatado la visión, lo había destrozado todo. Él pensaba que su futuro lo mantendría. Antes del accidente, Ryan había estado ascendiendo en la jerarquía corporativa. Como ingeniero informático en la industria de la construcción, su carrera iba por buen camino y su matrimonio era sólido, y el futuro se veía prometedor. Y entonces llegó aquel día terrible, cuando se derrumbó un andamio defectuoso destrozando sus sueños junto con sus nervios ópticos, como si perder la vista no fuera ya suficientemente devastador. Su esposa no pudo soportar la nueva realidad que dejó, llevándose consigo la vida que habían construido juntos. Pero dejó atrás lo más preciado de Ryan, ella, de 9 años. Del mundo, criar a una hija como padre soltero es bastante difícil, hacerlo estando ciego. A todos los que lo rodeaban les parecía imposible. Sociales cuestionaron su capacidad, familiares se ofrecieron a llevar a Ella temporalmente. Sus amigos le sugirieron con torpeza que considerara sus opciones. Pero Ryan se negó a rendirse. Hijita era su ancla, su razón para seguir luchando, cuando el mundo parecía decidido a descartarlo. Durante 8 meses había estado llamando a las puertas, solicitudes presentadas, asistía a 23 entrevistas de trabajo. Cada vez surgía el mismo patrón. Inicial por teléfono, recurriría a un silencio incómodo. Cuando entró con su bastón blanco, los empleadores se enfrascarían en rechazos educados, citando preocupaciones de seguridad o dinámica de equipo, simplemente optar por otros candidatos. Pero Ryan nunca dejó de intentarlo. Esta mañana fue diferente. Había conseguido un puesto en Cross Industries. Como asistente administrativo era el puesto de ingeniero para el que estaba cualificado. Pero era una oportunidad, un pie dentro, en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. Demuéstrales lo genial que eres, papá. Ella había susurrado mientras ella lo abrazaba para despedirse aquella mañana. Sus pequeños brazos se enroscaron alrededor de su cintura, y él podía sentir su confianza irradiando a través de ese abrazo. Ella creyó en él cuando el resto del mundo no lo hizo. Y esa creencia valía más que cualquier puesto corporativo. Ryan había pasado el fin de semana anterior preparación meticulosa. Su tableta tenía instalado un software de lectura de pantalla. Su libreta estaba llena de etiquetas en braille, y su maletín organizado con precisión militar. Cada documento estaba en su lugar. Cada herramienta que pudiera necesitar estaba cuidadosamente dispuesta. Había aprendido que la preparación era su superpoder. La forma en que niveló el campo de juego en un mundo diseñado para los videntes. Entrando en la imponente de cristal de las industrias cruzadas, Ryan sintió la familiar mezcla de energía nerviosa y silenciosa determinación. Los suelos de mármol resonaban con pasos decididos, y el aire zumbaba con la electricidad de los negocios de alto riesgo. Aquí se cerraban acuerdos por valor de millones, donde se forjaron o destruyeron carreras profesionales con una sola decisión. Subió en ascensor hasta el piso 23. Su audición mejorada captando
Los sonidos sutiles que pintaban una imagen otros podrían pasar por alto el suave sonido de los mensajes entrantes. El barajar papeles, la respiración controlada de los ejecutivos estresados era una sinfonía que solo él podía apreciar verdaderamente. Hoy sería diferente. Él demostraría esa visión tenía nada que ver con el valor esa visión, era solo una forma de ver el mundo con claridad. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias para su primera reunión de equipo, Ryan se comportaba con la tranquila dignidad de alguien que ya no tenía nada que perder y todo para demostrarlo. La sala de conferencias en Cross Industries era un templo del poder corporativo. Ventanas de suelo a techo ofrecía una vista impresionante del horizonte de la ciudad, mientras que una masiva de caoba dominaba el centro de la habitación. Su alrededor 12 de los ejecutivos más influyentes de la compañía se sentaron. Sus expresiones oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Mientras observaban a la nueva asistente administrativa, se sentó a la cabecera de la mesa. La empresa, de 30 años, quien se había ganado su reputación mediante una combinación de brillante estratégico y una actitud gélida que podría congelar la sangre a 20 pasos. Era innegablemente hermosa, ojos verdes penetrantes, cabello castaño rojizo, recogido en un moño, perfecto con un traje de negocios a medida que irradiaba autoridad, pero su belleza era secundaria al aura de poder. Ella proyectó era una mujer que se había abierto camino a codazos hasta la cima de un hombre industria dominante. No tenía paciencia para la debilidad o la incompetencia. Ryan se acomodó en su asiento de la esquina, sacando su tableta y ajustando su auricular inalámbrico con eficiencia practicada. El dispositivo convertiría las palabras habladas en texto, mientras simultáneamente proporcionándole indicaciones de audio para la navegación. Sus dedos se movían sobre el teclado Braille, a la velocidad del rayo mientras comenzaba la reunión. La discusión se centró en las proyecciones trimestrales y estrategias de expansión de mercado. Los números volaban por la habitación como balas, y Ryan absorbió cada detalle. Su memoria entrenada catalogando la información con una precisión notable. Lo que los demás en la sala no comprendieron era que su procesamiento auditivo agudizado permitió captar matices en el tono y la inflexión, que las personas videntes a menudo pasaban completamente desapercibidos. 15 minutos después de iniciada la reunión, Amelia notó un movimiento por el rabillo del ojo. Ryan tenía la cabeza girada hacia la pantalla de presentación y su tableta estaba posicionado de una manera que parecía reflejar los gráficos mostrados a ella. Le pareció que él la estaba siguiendo visualmente, probablemente incluso tomando capturas de pantalla de información confidencial. Su paranoia no era infundada. Cross Industries manejaba datos de mercado sensibles, valor de miles de millones, y el espionaje corporativo era una amenaza constante. Había construido su carrera sobre la base de no confiar en nadie, y cuestionándolo todo, especialmente en lo que respecta a los nuevos empleados, que parecía demasiado bueno para ser verdad. La silla de Amelia raspaba contra el suelo de mármol. Mientras se ponía de pie bruscamente, la habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia su formidable líder. Con una gracia depredadora, caminó alrededor de la mesa. Sus tacones resonaron ominosamente contra el suelo. Cada paso se calculaba, diseñado para intimidarse. Detuvo justo detrás de la silla de Ryan. Su presencia se cernía sobre él como una nube de tormenta, inclinándose hasta que sus labios quedaron a centímetros de su oreja. Ella habló con una voz que podría haber congelado el río Hudson. En julio vuelve a haber pico y estás despedido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Todos los presentes en esa habitación habían sido testigos. El legendario temperamento de Amelia, pero esto se sentía diferente. Esto era personal, dirigido y absolutamente humillante. El silencio se prolongaba, solo interrumpido por el zumbido lejano del sistema de ventilación del edificio.
Todas las miradas estaban puestas en Ryan, esperando el inevitable colapso. Esperaban excusas tartamudas, desesperadas. Tal vez incluso lágrimas. Todos lo habían visto antes. El momento en que alguien se dio cuenta de que había cruzado Amelia Cross y su carrera habían terminado. En cambio, Ryan hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No nervioso, disculpa, pero genuina expresión casi divertida que parecía estar completamente en desacuerdo con la situación, la cabeza hacia la izquierda. Y cuando hablaba, su voz transmitía calma, la confianza de quien tenía todas las de ganar. Soy ciego, créeme, 4 palabras. Solo 4 palabras sencillas que detonó como una bomba en la impecable sala de conferencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía oír caer un alfiler sobre el suelo de mármol. 3 pisos abajo, 12 de las mentes empresariales más brillantes de la ciudad se sentaron, sus cerebros se congelaron. Les costaba asimilar lo que acababan de oír. Alguien cerca del fondo de la mesa susurró. «Ciego, ¿cómo puede siquiera trabajar aquí?» Otra voz apenas audible. ¿Habla en serio? Ryan no dio más detalles. No ofreció explicaciones ni justificaciones. Volvió a centrar su atención en su tableta. Dedos continuando su danza a través del teclado Braille, como si nada hubiera pasado. Su actitud tranquila sugería que trataba estas suposiciones con regularidad y hacía mucho tiempo que se había detenido dejar. Que afectaran su compostura, pero el ambiente de la habitación había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una posible terminación había transformado en algo completamente distinto. Confusión, vergüenza y la creciente comprensión que todos acababan de presenciar algo sin precedentes. Amelia se quedó paralizada detrás de su silla. Sus manos seguían agarrando la parte trasera. Por primera vez en años, se quedó completamente sin palabras. Su fachada de control, cuidadosamente construida, se resquebrajó. Solo un poco revelando un atisbo de incertidumbre, debajó la mujer que se enorgullecía de leer a la gente sobre cómo ver a través de las apariencias e identificar las amenazas. Acababa de cometer un error de juicio colosal, y ella lo había hecho. Delante de todo su equipo ejecutivo, mientras los segundos transcurrían, los ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas. Algunos parecían avergonzados por su director ejecutivo. Otros parecían fascinados por este inesperado suceso. Giro de los acontecimientos, pero todos estaban mirando para ver cómo reaccionaría la reina de hielo siendo sometido a jaque mate por el nuevo tipo Ryan. Siguió tomando notas. Su expresión serena como si no acabara de pronunciar la noticia más devastadora respuesta. En la historia de las industrias intersectoriales, la reunión se reanudó después de lo que pareció una eternidad. Aunque en realidad solo habían transcurrido 30 segundos, Amelia regresó lentamente a su asiento. Su compostura se resquebrajaba como hielo bajo presión. Había cimentado su reputación en la idea de nunca equivocarse. Cuando lees a la gente, te gustan los libros abiertos. Pero aquí dijo un hombre quien acababa de demostrar que su legendaria intuición había fallado completamente. Continuemos con las proyecciones trimestrales. Logró mantener la voz ligeramente tensa, pero el ambiente había cambiado. Los ejecutivos, que momentos antes había estado listo para presenciar una terminación, miraban a Ryan de reojo, con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. El nuevo tipo acababa de nombrar a su intimidante director ejecutivo. Parecía un tonto, y lo había conseguido con 4 simples palabras. Mientras continuaba la presentación, los dedos de Ryan volaban sobre su teclado Braille, con precisión mecánica. Lo que la habitación no comprendió era que su oído agudizado estaba captando detalles. Otros fallaron por completo. Él podía oír el leve vacilación en la voz del director financiero al hablar de las pérdidas del tercer trimestre. Captó el suspiro, apenas audible, del jefe de marketing. Cuando se mencionó el presupuesto de expansión, estas sutiles señales de audio pintaban un cuadro que
Iba mucho más allá de lo higienizado números en la pantalla 20 minutos después de comenzar el análisis en profundidad del análisis de mercado. Amelia hizo un anuncio, eso lo cambiaría todo. Necesito actas de reunión completas. Distribuido en el plazo de 1 hora, dijo que sus ojos recorrían la habitación. Completo de todas las cifras comentadas, medidas y recomendaciones estratégicas, ese era su movimiento característico. Un plazo imposible diseñado para evaluar la competencia y eliminar las debilidades. Incluso sus asistentes más experimentadas tuvo dificultades para entregar lo que exigía. En un plazo tan corto, la sala comenzó a dispersarse. Pero Ryan permaneció sentado. Sus dedos seguían revoloteando sobre su dispositivo. Mientras los ejecutivos desfilaban junto a él hacia la puerta, habló sin levantar la vista. Señorita Cross, ¿prefieres el resumen en formato estándar o al estilo de un informe ejecutivo? Amelia hizo una pausa a mitad de un paso. Disculpen, ¿me pueden dar el acta de la reunión? Puedo proporcionar una transcripción detallada con marcas de tiempo o un resumen ejecutivo condensado, destacando los puntos clave de decisión y las acciones a seguir. ¿Qué formato se adapta? ¿Mejora tus necesidades? Los ejecutivos restantes se detuvieron en seco. ¿Estaba sugiriendo en serio que podía cumplir? ¿Qué profesionales experimentados? Encontró desafiante. ¿Estabas tomando actas de la reunión?, preguntó David Chen, jefe de operaciones. Su voz estaba cargada de escepticismo. La pantalla de la tableta de Ryan estaba frente a él, mostrando líneas de texto. Eso no significaba nada para nadie más, pero representaba un registro completo de la última hora completa, incluidas las conversaciones paralelas y señales auditivas no verbales que normalmente se pasan por alto en los minutos estándar. Imposible, susurró Jennifer Walsh, el director de marketing. Dice que nadie escribe tan rápido. La respuesta de Ryan fue pulsar un botón de su dispositivo. De repente, la habitación se llenó con su propia voz. Cristalino y perfectamente articulado, recitando palabra por palabra la conversación que había tenido lugar 15 minutos antes. El aumento de ingresos proyectado era del 12,7%. Presupone una penetración de mercado exitosa en la región sureste, dependiendo de la propuesta colaboración con redes de distribución regionales. Sin embargo, basándonos en la inflexión vocal del señor Chen al presentar estas cifras, existían preocupaciones sin resolver. Sobre los plazos de implementación, el rostro de David Chen palideció. Ryan había contraído algo que incluso los colegas más cercanos del presentador había pasado por alto, la sutil duda que Chen había intentado esconderse tras proyecciones confiadas. ¿Cómo lo hiciste? Chen comenzó, y luego se quedó callado. Vocal Ryan los explicó con naturalidad. O cuando no puedes confiar en las señales visuales, desarrollas un procesamiento auditivo mejorado. Micro, vacilaciones, patrones respiratorios, cambios tonales. Cuentan una historia que las hojas de cálculo no pueden capturar. Amelia se recostó en su silla, mirando a este hombre quien estaba desmantelando sistemáticamente cada suposición. Ella había hablado de él. ¿Cuál era exactamente su experiencia laboral antes de este puesto? Sería ingeniero de sistemas, especializados en infraestructura diseño. Para proyectos de construcción a gran escala gestioné equipos de entre 15 y 20 especialistas. Supervisó presupuestos que oscilaban entre 2 y 50 millones de dólares. E implementaciones multifase coordinadas con estrictos requisitos de plazos. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Era el silencio atónito de la vergüenza. Fue el extraño silencio del reconocimiento. Estaban buscando a alguien cuyas cualificaciones, con creces el papel administrativo, lo habían contratado para... ¿Por qué trabajas como asistente administrativo?, Jennifer preguntó. Sin rodeos, la sonrisa de Ryan estaba teñida de una aceptación cansada. 23 entrevistas de trabajo en 8 meses, aparentemente. Los departamentos tienen preocupaciones sobre los ingenieros ciegos. Algo sobre protocolos de seguridad y dinámica de equipo. Hizo comillas con los dedos al pronunciar su tono. Con la amargura.
justa para resaltar lo absurdo de esos rechazos, pero claramente tienes las habilidades. David presionó, las habilidades no importan si nadie te da la oportunidad de demostrarlos. Ryan respondió, tengo una hija de 9 años que necesita estabilidad. Este trabajo ofrece eso. La mención de su hija cambió la energía de la habitación. De nuevo a un hombre que se había tragado su orgullo. Ha asumido un cargo muy por debajo de sus cualificaciones. Todo para mantener a su hijo. El respeto que se había estado construyendo de repente se profundizó hasta convertirse en algo parecido a la admiración. Déjame probar algo, dijo Marcus Rodríguez, el jefe de análisis de datos, alcanzando su computadora portátil. Voy a plantearte un problema complejo de logística real a la que nos enfrentamos el mes pasado. Crony. Marcus comenzó a describir un desafío en la cadena de suministro, que involucra múltiples puntos de distribución, horarios de entrega variables y requisitos de optimización de costes. Su equipo había tardado 3 días en resolver el problema. Utilizando software avanzado y análisis colaborativo, Ryan escuchó atentamente. Ocasionalmente hacía preguntas aclaratorias. Cuando Marcus terminó de explicar el escenario, Ryan permaneció en silencio exactamente 90 segundos. Entonces comenzó a hablar de forma óptima. La solución implica reestructurar las rutas de entrega en 4 trimestres principales en lugar de los 6 actuales, consolidar los envíos a los centros de distribución de Denver y Phoenix, lo cual reduce los costos de transporte en aproximadamente un 18%, al tiempo que se mejoran los tiempos de entrega por un promedio de 2,3 días. La contrapartida es ligeramente mayor de almacenamiento en esas 2 ubicaciones, pero el ahorro total supera los 400,000 anuales. Marcus se quedó boquiabierto. Eso es exactamente lo que concluimos. ¿Cómo lo calculaste sin ningún software de patrones y modelado? Matemático, Ryan dijo. Simplemente que cuando no puedes visualizar los datos aprendes a procesarlo. De manera diferente, los números se convierten en formas. Las relaciones se convierten en patrones musicales. Es una forma diferente de ver. Por primera vez desde que comenzó la reunión, Amelia parecía genuinamente impresionada. Esto no era solo confianza. Esto era un talento excepcional, envuelto en humildad y templado por la adversidad. Te debo más que una disculpa, dijo en voz baja. Te debo respeto. La respuesta de Ryan fue amable. La gente hace suposiciones. He aprendido a no tomármelo personalmente. Pero mientras recogía su equipo, algo había cambiado fundamentalmente en esa sala de juntas. El hombre al que inicialmente habían descartado como una contratación para beneficencia había demostrado ser uno de los profesionales más capaces. Alguno de ellos se había encontrado alguna vez con la transformación. No ocurrió de la noche a la mañana, pero en una semana fue inconfundible. La noticia se había extendido por todo Cross Industries sobre el empleado ciego que habían hecho tragar su orgullo a su formidable director ejecutivo y luego superó las previsiones de los analistas. Con décadas de experiencia, Amelia se encontró haciendo algo que rara vez hacía. Tras admitir su error, llamó a Ryan a su oficina. 3 días después de la infame reunión, su habitual coraza de frialdad corporativa brillaba por su ausencia. Manejé mal esa situación, dijo sin preámbulos. Su comportamiento fue poco profesional y francamente discriminatorio. Ryan estaba sentado frente a su enorme escritorio. Su postura se relajó y aceptó la disculpa. Cometemos errores. No fue un error. Amelia se corrigió. Fue una falta de carácter. Y quiero arreglarlo. Lo que siguió fue la conversación más honesta que Amelia había tenido. Durante sus 5 años como directora ejecutiva, se enteró del accidente de Ryan, su esposa y su feroz dedicación a proveer para él. A cambio, ella compartió algo que pocos conocían: sus propias luchas con la confianza, derivado de una infancia donde la gente constantemente intentó utilizar la riqueza de su familia para beneficio personal. He construido muros tan altos que a veces olvido hay gente buena al otro lado. Ella admitió el verdadero avance se produjo cuando Amelia conoció a Ella.
Ella había invitado a Ryan y a su hija a cenar. En Meridian, el restaurante más exclusivo de la ciudad, lo que se pretendía que fuera un gesto formal de reconciliación se convirtió en algo inesperadamente cálido y genuino. Ella entró corriendo al restaurante, con la energía intrépida de un niño de 9 años. Sus coletas rebotaban mientras miraba a su alrededor con asombro. Entre las lámparas de araña de cristal y los manteles blancos. ¿Eres tú la señora? ¿Quién? ¿Pensaba que papá estaba haciendo trampa en un examen? Preguntó con la brutal honestidad que solo poseen los niños. La pregunta rompió la poca tensión que aún existía. Amelia se rió de verdad por primera vez en meses. Algo así respondió ella, arrodillándose a la altura de los ojos de Ella tú. Papá es increíble. ¿No es él el más asombroso? Ella lo declaró con absoluta certeza. Hace los mejores panqueques del universo y nunca necesita una receta porque lo recuerda todo. Durante toda la cena, Amelia observé la interacción entre padre e hija con fascinación. La paciencia de Ryan era infinita. Su atención completa cuando ella derramó salsa en su vestido, sacó tranquilamente un bolígrafo quitamanchas del bolsillo. Cuando tuvo dificultades para cortar su pollo, él guió sus manos sin asumir la tarea por completo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Amelia en voz baja. Mientras ella estaba distraída mirando el menú de postres, haz lo que lo haga parecer tan fácil. Ser padre y encargarse de todo, mantenerse tan positivo. Ryan guardó silencio un momento. Ella es mi razón de ser. Cuando tienes a alguien que depende completamente de ti, descubres una fuerza que desconocías. De vuelta en la oficina, el cambio en la dinámica fue notable. ¿Colegas quién? Inicialmente había susurrado a espaldas de Ryan. Ahora buscaban su opinión sobre los proyectos que David Chen había iniciado. Incluyéndolo en las sesiones de estrategia, Jennifer Walsh descubrió que sus ideas sobre el comportamiento del consumidor basado en su comprensión mejorada de los patrones vocales y señales emocionales fueron invaluables para las campañas de marketing. El asistente administrativo. El papel había evolucionado hasta convertirse en algo más. Lo más significativo era que Ryan se estaba convirtiendo en un integral del proceso de toma de decisiones de la empresa, respetado, a pesar de su ceguera, pero debido a las perspectivas únicas que le había brindado. Incluso la cultura de la oficina cambió. Las personas se volvieron más conscientes de la accesibilidad, más considerados en sus interacciones, más aprecio por las diversas habilidades y perspectivas. Por primera vez en años, Amelia comenzó a ver su empresa no solo como una máquina de negocios, pero como una comunidad de personas con historias individuales, dificultades y fortalezas. 6 meses después, Ryan recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una vez más, señor Blake, soy la doctora Sara Martínez, del Instituto Metropolitano de Oftalmología. Entiendo que estabas interesado en nuestro procedimiento de restauración experimental. Ryan se le aceleró el corazón. Había preguntado por la cirugía de vanguardia. Meses. Pero el coste fue astronómico, mucho más allá de lo que cubriera su seguro, y mucho más de lo que podía permitirse con su sueldo. Me temo que ha habido cierta confusión. Ryan comenzó. Investigué el procedimiento, pero financieramente. Hablando, señor, su tratamiento ha sido totalmente financiado por un donante anónimo. Benefactor, podemos programar su consulta la próxima semana. Esa noche, mientras Ryan arropaba a Ella en la cama, intentó asimilar la milagrosa oportunidad que había aparecido de la nada a alguien, aunque él sospechaba fuertemente quién le había dado la oportunidad de ver el rostro de su hija otra vez. Papá, ella susurró mientras él le besaba la frente. ¿Podrás verme pronto? Tal vez, princesa. Tal vez la cirugía fue compleja, que requiere múltiples procedimientos durante varios meses. La restauración no estaría completa. Ryan nunca tendría una visión perfecta. Pero los médicos se mostraban optimistas sobre una mejora significativa en que retiraron los últimos vendajes. Amelia estaba allí. Ella lo había visitado con regularidad durante su recuperación. Traía proyectos laborales que desafiaban su mente y flores que no podía ver pero podía percibir.
El olor que llenaba su habitación del hospital, el doctor Martínez trabajó con cuidado. Desenrollar capas de gasa mientras. Ryan permanecía completamente quieto. Ella le apretó la mano con fuerza, prácticamente vibrando de emoción. De acuerdo, señor Blake. Abre los ojos lentamente. La luz inundó todo borroso abrumador, pero innegablemente. Real Ryan parpadeó varias veces y gradualmente. Las formas comenzaron a resolverse en figuras reconocibles. Y allí estaba ella, su hija, más hermosa que cualquier recuerdo que hubiera capturado, sonriéndole con una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad, papá. Ella gritó, rodeándole el cuello con los brazos. ¿Puedes verme ahora de verdad? Mira. Las lágrimas corrían por la cara de Ryan, mientras él le acunaba el pequeño rostro entre las manos. Finalmente, pudo conectar con la voz que también conocía, con las expresiones que solo había imaginado perfectamente princesa, susurró. Su voz se quebró por la emoción. Puedo ver todo lo que importaba a Amelia observándolo desde la puerta. Sus propios ojos brillaban sospechosamente cuando sus miradas se encontraron. Ella le ofreció la sonrisa más dulce que jamás había visto. Del otrora gélido director ejecutivo, gracias, murmuró en silencio. Ella simplemente asintió. Un entendimiento que fluía entre ellos sin palabras más tarde, mientras el sol se ponía a través de la ventana del hospital, proyectando una luz dorada en la habitación donde su hija dormía plácidamente. En la silla junto a su cama, Ryan reflexionaron sobre el viaje que los había traído hasta aquí. A veces, la mejor visión no se encuentra en los ojos, pero en el corazón, que se niega a rendirse. A veces, lo más profundo, la vista es reconocer la bondad en las personas. Quienes inicialmente parecen fríos, la fuerza en las comunidades que aprenden a ver más allá de las suposiciones superficiales y la belleza de las segundas oportunidades que llegan, precisamente cuando la esperanza parece perdida. Suscríbete si crees el respeto y la dignidad nunca deben subestimarse.